¿Recuerdas cuando los juegos eran mejores? Es una frase que se escucha en cada foro, en cada vídeo, en cada conversación entre jugadores veteranos. Las consolas eran más simples, los cartuchos tenían magia y los personajes, aunque pixelados, nos hablaban directamente al alma. Pero, ¿y si te dijera que esa magia que recuerdas no es el juego sino tuya? ¿Y si todo ese amor por el pasado fuese, en realidad, una trampa emocional cuidadosamente utilizada para venderte algo que ya no existe? Bienvenido al mayor hechizo de la industria del videojuego, la nostalgia. Todo empieza con un recuerdo. Uno simple, el sonido del logo de PlayStation 1 encendiéndose, la pantalla temblorosa de Super Mario 64, el menú de The Legend of Zelda Ocarina of Time, flotando sobre una pradera. No hace falta que lo pienses mucho, basta una imagen, un sonido, una melodía de 8 bits para que tu memoria te transporte de golpe a otro tiempo. Y eso es lo que hace la nostalgia. No es solo un sentimiento, es un filtro. Uno que toma lo que fue y lo que viste con una aura mágica, borrando las asperezas, limando los defectos y potenciando la sensación de que en aquellos años todo era más puro, más emocionante, mejor. El primer videojuego que te marcó no lo hizo solo por ser bueno, sino porque eras tú quien estaba en un momento especial. Tu contexto emocional importa tanto como el juego en sí. Cuando somos niños o adolescentes vivimos con una intensidad emocional brutal. No tenemos todavía la rutina que apaga la sorpresa, ni la experiencia suficiente como para reconocer patrones narrativos o mecánicas recicladas. Todo nos parece nuevo, sorprendente e inmenso. ¿Recuerdas tu primer mundo abierto? Tal vez fue GTA 3 o Skyrim, o puede que antes. Morrowind, Zelda Wind Waker, San Andreas. Daba igual que el sistema de combate fuera tosco, que los enemigos se repitieran o que la IA se comportara como si estuviera hecha de plastilina. La sensación de libertad era lo importante, y con esa intensidad nace el recuerdo, uno que con los años no se desgasta, se embellece. El cerebro humano no es una grabadora, es un narrador. Cada vez que recuerdas un momento de tu infancia, no estás accediendo al archivo original, sino reescribiéndolo. Lo adornas, lo completas, lo corriges según tu estado actual. A esto se llama reconsolidación de la memoria, y es una de las razones por las que la nostalgia funciona también en la industria del entretenimiento, porque no recuerda cómo eran realmente los juegos, sino cómo te hicieron sentir. Y esa emoción, esa conexión, es mucho más poderosa que cualquier gráfico fotorrealista o doblaje estelar. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology descubrió que los estímulos nostálgicos activan regiones cerebrales vinculadas al placer, la recompensa y la pertenencia. Cuando escuchamos una melodía retro o vemos un sprite antiguo, el cerebro activa un circuito emocional similar al estar enamorado. Y aquí entra en juego el sesgo de positividad retrospectiva, una distorsión cognitiva que nos hace recordar el pasado como mejor de lo que fue. Aplicado a los videojuegos, esto provoca que muchos jugadores piensen que Metal Gear Solid tenía una narrativa insuperable, o que Final Fantasy VII fue la cúspide del RPG, cuando en realidad, si se analizan objetivamente hoy, sus sistemas son rígidos, sus gráficos primitivos y su ritmo narrativo irregular. Pero eso no importa, porque no estamos recordando el juego, estamos recordando el momento en que lo vivimos. Esa distorsión ha generado una idea común pero errónea, que los juegos de antes eran mejores. No lo eran necesariamente, eran innovadores para su tiempo, pero hoy muchas de sus fórmulas han sido superadas o refinadas. Lo que ocurre es que el jugador moderno está saturado de oferta, y su umbral de sorpresa ha subido. Mientras tanto, el recuerdo de su primer gran impacto permanece intacto, y se convierte en su vara de medir. Idealizar el pasado también nos vuelve más críticos con el presente. Los juegos actuales están constantemente bajo sospecha, que si tienen microtransacciones, que si no innovan, que si antes ya se curraban las cosas, pero muchos olvidan que Street Fighter 2 tenía 4 personajes clones, que GoldenEye 007 tenía una IA ciega, y que The Elder Scrolls Arena se rompía con solo tocarlo. El problema no es la crítica, el problema es que se juzga el presente con estándares emocionales del pasado, como si los juegos actuales tuvieran la obligación de hacernos sentir como cuando teníamos 10 años, y eso es imposible. No porque los juegos no puedan emocionar, sino porque nosotros ya no somos los mismos. Y ahí es donde el marketing entra en escena. Las empresas conocen ese fenómeno a la perfección, lo estudian y lo aplican. Es por eso que vemos consolas mini con 20 juegos preinstalados, remasters que apenas tocan los modelos pero traen filtro CTR, ports de ports de ports, como Skyrim en cada plataforma existente, y ediciones coleccionistas con cajas retro, manuales falsos y pin nostálgicos. La nostalgia no se vende como juego, se vende como experiencia emocional. Y la vendes mejor cuando tu público tiene dinero, tiempo y busca reconectar con algo que ya no puede tener, su propia infancia.
¿Qué fue lo que realmente perdiste? Este es el punto más difícil de asumir. Lo que tanto extrañas no es el juego, sino lo que representaba. Un mundo más simple, un tiempo con menos responsabilidades, una edad en la que podías sumergirte sin pensar en la hipoteca, en el trabajo, en el algoritmo de YouTube. Y eso, por mucho que lo intente la industria, no se puede recuperar en HD. El cartucho de Super Mario 64 sigue funcionando, pero tú ya no eres ese niño que lo jugaba en vacaciones con un zoom a medias y una manta en el suelo. Ese momento se fue, y ninguna edición especial lo va a traer de vuelta. Cuando encendemos una consola nueva y nos encontramos con un título viejo remasterizado, algo se enciende en nuestro interior, un pequeño fogonazo de emoción casi irracional. Vuelve Silent Hill, gritamos. El Metal Gear Solid 3 con gráficos de ahora, y aunque la emoción es legítima, es imposible no hacerse una pregunta. ¿Por qué la industria está tan obsesionada con el pasado? La respuesta es incómoda pero simple, porque la nostalgia vende, y cuando algo vende, la maquinaria no se detiene. En su primer momento, revivir clásicos parecía un homenaje, una carta de amor a los juegos que marcaron generaciones. Shadow of the Colossus rehecho con cariño, Crash Bandicoot volvió con mecánicas pulidas pero fieles, Final Fantasy VII Remake reimaginó la narrativa original con una ambición sorprendente, pero con el tiempo esta práctica ha dejado de ser excepcional, se ha convertido en tendencia, en estrategia, en rutina, y como toda rutina de mercado, se sistemiza, se planifica y se monetiza. La fórmula, muy sencilla, toma un juego con fuerte carga emocional. 2. Anuncia un regreso con gráficos actualizados. Y 3. Vende el recuerdo, no el juego. No estás comprando Resident Evil 2 Remake porque lo necesitas, lo compras porque quieres sentir lo que sentiste cuando eras pequeño, cuando abriste el juego original en una noche lluviosa y te dio miedo salir de la comisaría. Ese deseo de revivir sensaciones no es nostalgia inocente, es consumo emocional guiado. Hay una verdad comercial de las grandes compañías que conocen muy bien. Es más fácil vender algo que la gente ya conoce que algo nuevo. Crear una nueva IP cuesta millones, implica riesgo, incertidumbre, testeo de mercado, desarrollo de marca. En cambio, relanzar algo que ya fue un éxito es barato, seguro y rentable. Por eso la industria ha encontrado su mina de oro en la nostalgia. No se trata solo de revivir viejos juegos, es una estrategia integral que abarca consolas retro, NES Mini, SNES Mini, PlayStation Classic, compilaciones remasterizadas, Mass Effect Trilogy, Uncharted Legacy, DLCs y skin retro, como en Call of Duty, Fortnite o Mortal Kombat, música y arte pixelado para juegos nuevos que no lo necesitan pero apelan al recuerdo. Todo está pensado para disparar esa dopamina emocional del pasado, para hacerte pensar, esto me suena, esto lo viví, esto me gusta, y el mensaje oculto es, confía, ya lo conoces, ya lo amaste una vez, ámalo otra vez. Vemos algunos ejemplos concretos, no se trata solo de homenajes, se trata de estrategias millonarias. Crash Bandicoot Inside Trilogy. Activision no solo revivió a Crash, testeó el mercado, funcionó. En solo 3 meses vendió más de 10 millones de copias. Resultado, Crash Team Racing Remake, más Crash 4 It's About Time. La nostalgia abrió la puerta y el negocio entró. Pokémon Let's Go Pikachu Eve, un regreso a Kanto, pero suavizado para nuevos jugadores. Apela al jugador veterano con estética retro, pero introduce mecánicas casuales para captar al nuevo público. Resultado, ventas millonarias. Final Fantasy VII Remake. Square Enix no rehizo el juego, lo reescribió. Transformó un JRPG clásico en una serie episódica con narrativa expandida, jugabilidad moderna y un nuevo universo de merchandising. Puro arte sí, pero también pura estrategia. La nostalgia es rentable que muchas compañías planifican sus lanzamientos siguiendo ciclos emocionales. Relanzan cuando sus fans originales tienen entre 30 y 40 años, es decir, poder adquisitivo alto y una fuerte carga emocional asociada al título. Y aquí entra el dilema. ¿Es válido usar la nostalgia como herramienta creativa? Sí, puede ser hermoso. Puede reinterpretar obras con respeto, aportar nueva perspectiva, homenajear sin reemplazar. Pero el problema aparece cuando la nostalgia se convierte en sustituto de la innovación, cuando los estudios dejan de crear para empezar a reciclar, cuando los remakes son más numerosos que las IPs nuevas, cuando lo retro se convierte en una excusa para no arriesgar. Entonces la nostalgia deja de ser un puente entre generaciones y se transforma en un ancla que detiene el progreso. Cuando toda una industria vive del pasado, el futuro se queda en pausa. Esto tiene varias consecuencias. Desigualdad creativa. Los estudios grandes repiten fórmulas, mientras los pequeños arriesgan y apenas sobreviven. Falsa innovación. Se venden juegos nuevos que son clones disfrazados con estética antigua. Saturación del mercado. Remakes innecesarios, ports idénticos, filtros retro y menos espacio para el original. ¿Y qué pasa con el jugador? Se vuelve más conservador, menos tolerante al cambio.
más escéptico con las nuevas propuestas. Es lo que pasó a Hi-Fi Rush, por ejemplo, una IP fresca, divertida e inesperada, que no recibió el mismo amor inicial que un juego retro, porque no venía con memoria adjunta. Otra práctica curiosa es cómo la industria está empezando a fabricar nostalgia de forma premeditada. ¿Recuerdas cuando los juegos venían con manuales, pegatinas o mapas? Hoy eso se ha vuelto premium. Lo retro se ha convertido en lujo. Ediciones limitadas que simulan ser del pasado pero con los precios del futuro. Y no es solo eso. Incluso los juegos nuevos fingen ser antiguos para conectar emocionalmente. Pixel art, música, MIDI, mecánicas clásicas, lo retro se ha convertido en una fórmula forzada. Los ejemplos: Shovel Knight, tributo al NES pero diseñado para explotar tu recuerdo emocional. The Messenger empieza como Ninja Gaiden pero cambia mecánicas, después de asegurarte de que te ha capturado con su recuerdo falso. Octopath Travel HD 2D, con un estilo gráfico pero parece clásico aunque sea completamente nuevo. ¿Eso está mal? No necesariamente, pero sí nos habla de una industria que prefiere evocar un sentimiento pasado antes que construir uno nuevo. Antes, cada generación de consolas venía con una identidad clara. La PS1 tenía polígonos torpes pero innovadores. La PlayStation 2 expandía universos. La PlayStation 3 experimentaba con potencia narrativa. La PlayStation 4 consolidó las experiencias cinematográficas. ¿Y la PlayStation 5? ¿La Xbox Series X? ¿Cuál es su sello? Muchos no sabrían decirlo, porque el sello de esta generación no es el futuro, sino el pasado rehecho. Estamos jugando otra vez a Demon's Souls, a Skyrim, a GTA V o a The Last of Us. Estamos volviendo, no avanzando. La nostalgia es el recurso más explotado de la industria, porque es el más fácil de monetizar. Y así es como la nostalgia, esa emoción tan cálida como traicionera, ha dejado de ser un simple recuerdo bonito para convertirse en el producto estrella de una industria que prefiere lo seguro a lo valiente. Pero recuerda, los juegos del pasado fueron grandes porque nos atrevimos a descubrirlos cuando éramos nuevos. Tal vez ha llegado el momento de volver a hacerlo, de arriesgarnos con lo desconocido, de emocionarnos con lo que aún no tiene historia, pero la merece. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que toca, darle like y suscribirte si no lo estabas, y cuéntame en los comentarios qué juego del pasado te marcó, y cuál crees que merece ser recordado sin necesidad de remake. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.